Minutos y atención, esta mañana vía redes sociales se están sacando la lengua el presidente Gustavo Petro y Claudia López para saber quién es el dueño de la corrupción representada por Carlos Ramón González, que fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que estuvo en el M-19 como el presidente Gustavo Petro, pero que era del Partido Verde. Entonces reclama Claudia López y responde el presidente Gustavo Petro diciendo, y tiene razón, que buena parte de los implicados en la corrupción de Néstor, la unidad de gestión de riesgo vienen del Partido Verde. Un dato sobre Carlos Ramón González que lo liga ineludiblemente al presidente Gustavo Petro, más allá de los episodios políticos o de la coyuntura política reciente. Carlos Ramón González fue escolta de Jaime Bate Mancayón, del máximo jefe del M-19. Sí, pero también es cierto que era presidente del Partido Verde. Claro, en esta pelea que ustedes van los dos a escuchar, tienen razón, ¿sabe? Sí, en esta pelea no hay bala perdida. 9:43, Andrés Carmona. Así es, Néstor, y podríamos decir esta pelea es quién niega más fuerte a Carlos Ramón González. Comencemos con la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, quien en su cuenta de X respondió al mensaje del presidente Gustavo Petro de que iba a pedir al gobierno nicaragüense de que devolviera al país al exdirector del DAPRE. Dice la exalcaldesa López, tras de ladrones, bufones, primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora se pide la extradición. Hipócrita, traidor de la confianza de la gente y el anhelo de cambio. Por supuesto, a los pocos minutos, el presidente Petro, cargado de tigre por así decirlo, le responde lo siguiente: señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con esto ya le niega cualquier relación. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo López. Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad y que también en el que era su partido. Hay gente muy valiosa, pero la señora Ortiz, el señor Carlos Ramón, la señora Ortiz se refiere a Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, que también está detenida, entraron en su condición de militantes en ese momento su partido. Le recuerda también a Iván Name, expresidente del Congreso, quien hoy está preso en la cárcel La Picota. Dice el presidente Petro que es un rabioso opositor mío, como usted, refiriéndose a la exalcaldesa, y también pertenecía a su partido. Al único que salva en todas estas menciones del escándalo de corrupción es al ex embajador en Nicaragua, hoy senador, León Freddy Muñoz. Dice que fue perseguido por parte de las mafias de Bello, que él ha dejado claro que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón y tampoco para el gobierno nacional, y vuelve a reafirmar que solicitará el regreso de Carlos Ramón al país. ¿Y por qué le digo que niegan a Carlos Ramón? Pues porque Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, fue una persona muy influyente tanto para Claudia López como para Gustavo Petro. En la Alianza Verde fue prácticamente el jefe máximo de esa colectividad, era el dueño de la personería jurídica que antes pertenecía a la Alianza Democrática M-19, incluso era financiador del Partido Verde. Fue quien impulsó candidaturas como la de Claudia López, y en el gobierno, muy cercano por su origen en el M-19 al presidente Petro, termina siendo no solo director del DAPRE, sino también director nacional de inteligencia y uno de los más importantes consejeros, pero hoy ni Claudia López ni Gustavo Petro lo quieren reconocer, Néstor. Sí, esto digo es una pelea en la que todos tienen un poquito de razón. Ahora una precisión, Andrés. El señor Carlos Ramón González no era él personalmente financiador del Partido Verde. Él era prestamista del Partido Verde, que es diferente. Él prestaba la plata y después la cobraba con unos intereses altos, porque por alguna razón el señor Carlos Ramón González, Ricardo, es un hombre riquísimo, entre otras cosas, con negocios en la salud. Claro, ¿no? pero lo que sí es cierto... por alguna razón no, es un negociante de la salud, entre otras muchas cosas. Claro, Sí, por eso, y se hizo más negociante en el gobierno Petro con platas públicas. Sí, Señor mire, Andrés. es que hay una historia... Perdóneme, Ricardo, que Andrés me va a decir algo. Sí, Néstor, y Ricardo, hay que tener en cuenta que lo que usted dice, Carlos Ramón González aparece en las cuentas del financiamiento del Partido Verde precisamente porque les hacía préstamos al partido, y también a través de una empresa, Dangonzas, hacía préstamos al Partido Verde, pero también a la Colombia Humana y a la campaña del presidente Petro, Néstor. Sí, ha tenido siempre un pie en la política y el otro pie en el mundo de los negocios, y lo que hizo en la Casa de Nariño, siendo director del DAPRE, es que combinó ambas cosas.
hizo negocios con plata pública, quiere decir, y esto es, según la Fiscalía, se robó mucho billete y por eso está fugitivo. No es que compró congresistas, es que alrededor de la plata de la corrupción se enriqueció el señor Carlos Ramón González aún más de lo que era antes de que comenzase el gobierno. Claro, Néstor, pero por más trinos que la exalcaldesa Claudia López ponga, a nadie se le olvida, primero, que ganamos, Gustavo, como fue su frase. O sea, ella apoyó a Gustavo Petro a través del Partido Verde, pero además, cuando ella fue alcaldesa de Bogotá, todas las alianzas para aprobar las cosas en el Congreso, la estructura, la piedra angular era el Partido Verde, en el que participaban todas estas personas. En ese momento Carlos Ramón era el director del Partido Verde. Y todos los avales y todas las coaliciones se hacían con la aquiescencia de Carlos Ramón, con la participación directa y de todas las personas del Partido Verde que hoy en día Claudia reniega. Pero es casi de comedia. Es imposible que se nos olvide. Le iba a decir María Consuelo, es casi de comedia lo que está pasando esta mañana. Claudia López diciéndole a Petro, Carlos Ramón es suyo, y tiene razón. Y Petro diciéndole a Claudia López, Carlos Ramón es suyo, no lo niegue, y también tiene razón. Carlos Ramón es un poquito de los dos, ahí están en la historia todas las fotografías. Sí, ahí hay responsabilidades políticas compartidas, sin duda. Porque es que la presencia de Carlos Ramón González en el Partido Verde, pues era todopoderosa, era de todo, era el dueño, era el jefe, era el financiador, era el componedor, porque también hay que reconocer que tenía esa habilidad de buscar cómo juntar personas que eventualmente no tenían buenas relaciones entre sí y conseguía finalmente armar unas listas al Congreso y tal. Entonces, eso de Carlos Ramón desde el año, bueno, desde mucho antes, iba a decir el 2010, que fue cuando comenzó la ola verde, pero es que lo de Carlos Ramón en el Partido Verde fue impresionante porque por el Partido Verde pasaron figuras políticas de la dimensión de Antanas Mockus, entre otras cosas en su momento más fulgurante de la política. Pero no son comparables Antanas Mockus y Carlos Ramón González, ¿no? Pero lo que digo, Néstor, es que lo que iba a decir es que por allá estuvieron Mockus, Fajardo, Peñalosa, Lucho, Claudia López, Angélica, y ninguno pudo con Carlos Ramón, perdóneme Aurelio, ninguno pudo con Carlos Ramón González. Todos quisieron sacarlo del partido y Carlos Ramón era tan poderoso que ninguno consiguió ni siquiera hacerle la más pequeña mella. Y pues bueno, algunos terminaron pues teniendo una cohabitación con Carlos Ramón, de la cual seguramente ahora se arrepiente. Claro, y que Petro lo tuvo de mano derecha un tiempo largo, pues tampoco se puede ocultar. Petro, pues imagínese, además lo premia entre comillas digo, pero era un premio por la condición que tenía, nombrarlo director nacional de inteligencia. Es que en eso tiene razón, Héctor. Era una cosa realmente escandalosa. En eso razón tiene Claudia López, que dice, de allá, la frase de Claudia López es, tras de ladrones bufones. Aquí la verdad es que todos estuvieron cerca, o muchos estuvieron cerca de Carlos Ramón González, y ahora están haciéndole los locos. Claudia López y Gustavo Petro, dos de ellos. Es que fue el hombre fuerte del gobierno, fue el hombre que reemplazó a Laura Sarabia. Y tan fuerte era que cuando el presidente Petro, Ricardo, se atrevió a sacarlo del DAPRE, se lo llevó a la Dirección de Inteligencia Nacional. Pero le voy a dar un dato, además, que es complejo. No es que el presidente haya decidido por voluntad propia que el doctor Carlos Ramón González iba a la DNI. El doctor Carlos Ramón González le exigió al presidente que si lo iba a sacar del DAPRE, le debía dar o la DNI u otra entidad de igual o más poder. Imagínese. Y que no quería, y ojo porque aquí está el detalle, no quería ser subordinado de Laura Sarabia. Acuérdese que ahí es cuando llega Laura Sarabia a la Casa de Nariño de nuevo y se va Carlos Ramón González. Él le pone como condición al presidente, yo no quiero ser subordinado de Laura Sarabia y quiero la Dirección Nacional de Inteligencia. Pues de ese nivel es lo que sabe la importancia de Carlos Ramón González en el gobierno nacional. La noticia del día es que el presidente Petro anuncia, yo no sé si lo van a traer extraditado, supongo que no creo que Nicaragua lo vaya a entregar fácil a don Carlos Ramón González. 9:52 minutos, Aurelio, señor. Néstor, es difícil encontrar en la historia reciente de la política colombiana un hombre que haya hecho más negocios con la política que Carlos Ramón González. Carlos Ramón González es un negociante de la política.
como financiador, como prestamista, como tramitador de puestos burocráticos. Es decir, era un verdadero cacique politiquero en Colombia. Es decir, yo creo que Carlos Ramón González, no estamos hablando de cualquier cosa. Carlos Ramón González es un hombre que hizo decenas de miles de millones de pesos de fortuna traficando con la política. Esa es la definición de él. Y traficó para todo lado. Es que miren esto, perdóneme que le comente. Uno en los círculos de la izquierda o de los partidos alternativos oía personas, hablaban de Carlos Ramón González como que si eso fuera el non plus ultra. Y es más, tratan de imitarlo, porque claro, una de las cosas que hizo rico Carlos Ramón es ese tráfico de avales, donde usted le da el aval al candidato y el candidato le entrega el 20% de la reposición de los votos por el aval. Es que esto, realmente Carlos Ramón González es como el padre de la política corrupta de los últimos 20 años en Colombia, Néstor, y a todos los salpicó. Carlos Ramón González tenía al Partido Verde inclinado hacia Petro. Acuérdense, la mitad del Partido Verde es petrista. Hay que recordar, etcétera, etcétera. M19 como el presidente Petro, que también me parece que es un dato importante. Señor Luis Hernández. Hay que recordar que Claudia López renunció al Partido Verde junto con Antanas Mockus cuando estalló este escándalo. Entonces, pues Claudia López sería tan culpable de la corrupción de los verdes en el gobierno Petro como Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo y todos los que han militado en los verdes. Yo tampoco creo que el presidente Gustavo Petro, en caso digamos que se conozca que efectivamente Carlos Ramón González sí fue el articulador y fue el responsable de todo el escándalo de corrupción de la UNGRD, pues no necesariamente eso vincula al presidente de la República. Aún lo que se ha visto es que Olmedo López obviamente se robó una plata que aparentemente, y por lo que ha avanzado la Corte Suprema de Justicia, era para comprar unos congresistas. Es decir, eso no era iniciativa de Olmedo, sino de alguien desde la Casa de Nariño. Y ahora lo que resta por saber es si el presidente Luis Ernesto, sabía o no, y yo creo que no. Claudia López renunció al Partido Verde apenas hace un año, en mayo del año pasado, ya cuando estalló el escándalo. No, según esa teoría, cuando estalló el escándalo con Antanas Mockus, justamente. Según esa teoría, la compra de congresistas fue a espaldas del presidente de la República, pero se hizo en la oficina del lado del despacho del presidente de la República. Sí, el presidente nunca se enteró, el presidente está tuiteando hoy como si hubiese sido todo a sus espaldas. Esa teoría nadie me la cree, pero yo creo que fue esa de que fue a las espaldas del presidente Petro en este caso en particular. Yo creo que el presidente Petro dio unas instrucciones, digamos como que autorizó la operación clientelista y corrupta de ver cómo negociaban con los congresistas y etcétera, pero los temas particulares de los dineros que se le dieron a los presidentes de las cámaras, que es digamos como tal vez la acusación más grave que se le hace a Carlos Ramón González, yo francamente creo que formaba parte de los mecanismos de los que hacía uso Carlos Ramón desde el pasado, que era financiación de campañas políticas. Pero aquí el tema es que claro que eso es fácil decir que eso era para comprarlos para que les aprobaran las reformas. Yo creo que perdóneme decirlo de esta manera, era un negocio aparte. Era negocio aparte, quiere decir robo puro. No sé, porque creo que eso tienen dos soportes. Hacemos el listado, esa operación, Ricardo, esa operación de corrupción. Una, claro que compraron votos de congresistas, pero por ahí por el camino también se robaron mucho billete. Claro, es que y es que se mezclan las dos cosas. La operación de corrupción de compra de votos y la otra, la operación de corrupción de enriquecimiento y de lavado de activos. Una hereda para todo, Néstor, pero si le parece hacemos el listado de los funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro que están o van a tener que responder ante la justicia. Carlos Ramón González, prófugo hoy y en Nicaragua, que era el director del DAPRE. Manrique. César Manrique, exdirector de Función Pública. Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial para las regiones. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Están además pidiendo en la compulsa reciente de la Corte Suprema para ser investigados por la Fiscalía Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, Diego Guevara, otro exministro de Hacienda, actuando como viceministro, Jaime Ramírez Cobo, enlace entre la presidencia y el Congreso de la República. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, en algún momento también está investigado. Hay que separar un poquito los que ya están acusados, los que ya están probados y los que están en plan de investigación. 9:57 en Segundos Deportes, aquí en Mañanas Blue.